Entonces, señores, aquí tenemos a Elena López. Estoy muy satisfecho con lo que estoy leyendo del background de esta dama y hubo algo que me robó por unos instantes los latidos y el suspiro de este pobre y miserable corazón. Señores, Elena López, esta mujer ha hecho tanto ¿qué le puedo decir? Administradores de base de datos, DBA. Ella funda su propia firma llamada Soluciones Tecnológicas Integradas, STI. Mira qué interesante. Yo había visto eso por ahí y no sabía que era de Elena. Interesante. Ella ahí desempeña como CDO, Chief Data Officer. Es una dura en base de datos porque también tiene una comunidad en Facebook aprendiendo de B con SQL Server. Es Microsoft MVP, recibió esa premiación en varias ocasiones, específicamente 3 veces. O sea, es una mujer dura, dura. Ama pasar con locura tiempo con su familia, amigos, cocina, le mete la mano a la carne, a la parrilla, al carbón. Señores, esta es la parte sabrosa de esta presentación. Mierda, qué abusadores. Ama la naturaleza, el turismo. Y cuando pasamos, señores, a la parte de los videojuegos, esta mujer hizo que mi sistema cardiovascular temblara cuando yo leí que le gusta Age of Empires 2, Call of Duty, no voy tanto por ahí, pero cuando me dijo juegos retros de NES, ¡uy, Dios mío! ¡Qué existe antes! Yo voy a gozar esta vaina. Para más, señores, para no dilatar más esta presentación, esta introducción, los dejo con ustedes para que se chupen los dedos con la carne que ella cocina, para que se regocije su corazón con los juegos retros de NES que ella juega. Por favor, rompe esta vaina. Elena López, bienvenida. En ese sentido. Entonces, como el tiempo lo tenemos contado, vamos inmediatamente a introducir el tema. Vamos a hablar hoy sobre cómo nosotros podemos llegar a trabajar de manera autónoma, ¿verdad? Ese camino que hay que recorrer para llegar a ser un freelancer. Lo más importante que quiero que tengan en cuenta hoy es que ser freelancer, como dice en la pantalla, no es sinónimo ni ser una persona libre, todo lo contrario, se adquieren muchísimas responsabilidades que van más allá quizás de que fuéramos un empleado para una empresa pública o privada, ¿verdad? Y tampoco es un trabajo que vamos a realizar de manera gratuita. Entonces vamos a ver cuáles son esos pasos que yo tengo que seguir para llegar a ser un profesional autónomo y no morir en el intento. Lo primero que tenemos que tener muy claro es que la especialidad, señores, paga y paga bastante bien. El que mucho abarca, como dicen por ahí en un refrán muy común aquí en mi país, poco aprieta. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo estoy tratando de aprender muchas cosas a la vez, primero me voy a desenfocar de lo que debería ser mi objetivo. En segundo lugar, cuando uno va a llamar a alguien, a un experto en algo, dependiendo del problema, ¿verdad? Y del costo para solucionar esa necesidad, vamos a llamar a una persona o a otra. Todos tenemos, por dar un ejemplo, en el barrio, una persona que nos arregla un cable sencillo, que nos conecta una llave de manera sencilla, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando vamos a elaborar o hacer reparaciones que necesitan un poco más de conocimiento, vamos a buscar a aquella persona que sí tiene la experiencia, que sí sabe lo que está haciendo. Por ende, el primer paso que nosotros tenemos que desarrollar es convertirnos en especialista en un área. No necesariamente eso quiere decir que si yo, que he trabajado en datos la mayor parte de mi vida, no necesariamente o voy a dejar de conocer algunos conceptos generales como seguridad, redes, telecomunicaciones, etcétera, etcétera, porque forma parte de la carrera y hay cosas muy básicas que sí tienen que ver con lo que yo realizo, es importante conocer y tal, pero no necesariamente voy a profundizar en ello. Para eso tengo los teléfonos de las personas que sí tienen esos conocimientos.
Lo segundo es aprender a decir que no, por muchísimas razones. Hay clientes morosos, hay clientes que te piden un punto A y te quieren llevar a un punto Z, sin que eso implique tener más ingresos, ¿verdad? Para nosotros, pero sí más trabajo. Y también hay algo sumamente importante que nosotros muchas veces, yo creo que por un tema de edad e inexperiencia, obviamos, y es nuestro alcance, nuestra capacidad, ¿verdad? A veces tomamos un proyecto que excede los límites de lo que realmente podemos hacer y fracasamos. Y ahí empezamos a manchar nuestra imagen, a tener unos reviews muy negativos en caso de que estemos trabajando como freelancer en plataformas digitales, y recordarles que eso se queda ahí, ¿verdad? Es histórico, se queda ahí y luego complica la contratación. Hay un factor ahí económico que es sumamente importante. ¿Por qué es importante? Porque un proyecto, si yo ahora mismo digo, mira, Juancito, te voy a dar un proyecto y te cuesta 2 millones y que tiene un costo de 2 millones de dólares, yo tengo que sentarme y evaluar si yo tengo la capacidad económica para soportar ese proyecto, porque si cuesta esa cantidad de dinero es porque yo tengo que contratar a otras personas. Entonces, a veces es muy importante saber decir que no a tiempo. El tercero, sumamente importante, conectar. ¿Qué significa conectar? Conectar significa dar y recibir. Yo estoy aquí ahora mismo parada tratando de hacerle llegar a ustedes las experiencias que he vivido, que de cierto modo me han llevado de ser una persona que viene de un pueblo, ¿verdad?, a estar al frente de un equipo de trabajo, a tener cierta independencia en términos de tiempo. Y eso lo he logrado porque precisamente por la habilidad de conectar, de hacer relaciones. Conectar implica entender que hay elementos como las redes sociales del que muchas veces nos quejamos. Yo he escuchado profesionales decir, yo no utilizo Facebook, no utilizo Instagram. Yo entiendo que si lo estás utilizando como algo que te distrae, que te crea distracción, está bien, no lo uses. Pero sí debes tener muy claro que esos medios digitales son de mucha importancia al momento de tú querer elevar tu carrera a otro nivel, de tú querer convertirte en un freelancer. Aprovecha, por ahí se crean relaciones, por ahí tú conectas con otras comunidades, con personas que tienen tu misma afinidad, con gente que está quizás a un nivel más elevado que el tuyo y que sus experiencias definitivamente te van a aportar. De esa misma forma en que tú te aprovechas de esos conocimientos que otros comparten, es muy, muy importante nosotros dar también a la comunidad, entender que de esa forma vamos trabajando de manera indirecta nuestra marca personal. Hay muchas personas que me han llamado a mí para desarrollar proyectos simplemente porque vieron una charla mía por ahí en YouTube o estuvieron en un evento como este, han visto mi trabajo y me llaman. Bueno, yo no lo andaba buscando. No fue necesario llevar un proyecto de venta a ese cliente. Sin embargo, el proyecto llegó a mí por esa capacidad de enganche, de conectar con la gente. Ningún barco llega solo a su destino. ¿Ok? Se necesita un equipo, ni siquiera un solo capitán, una única persona no te va a llevar a puerto seguro, ¿verdad? El trabajo en equipo realmente aporta y apoya muchísimo a esa necesidad si tienes el deseo de convertirte en un freelancer. Las habilidades blandas, ya se ha hablado muchísimo en todas las comunidades de esos temas. Yo entiendo, a modo muy personal, que la más importante es la comunicación. ¿Ok? Tenemos que aprender, por favor, a redactar un correo. Yo he recibido, y voy a hacer una crítica en ese sentido, currículums de personas que están buscando cambiar de empleo o que están buscando conseguir un empleo. Sin embargo, simplemente adjuntan un archivo que dice doc01, son incapaces de escribir un saludo, de indicar qué realmente están buscando al enviar ese currículum. Y por tanto, cuando yo veo esto, digo, ¿qué quiere este carajo? ¿Qué es lo que realmente desea? ¿Quiere un empleo o quiere que le chequee las faltas ortográficas del CV? Entonces, en ese aspecto, tenemos que desarrollar esas habilidades, manejar un poquito las emociones. Eso es algo en lo que yo personalmente he tenido que trabajar mucho, porque suelo ser, boom, muy explosiva.
Hay muchísimas otras habilidades blandas y como ya comenté, en las comunidades se ha tratado muchísimo este tema, pues les sugiero que se documenten un poco al respecto. Lo próximo, crear productos. Tenemos todo el boom de la nube. Cuando tú ves que tú tienes la capacidad de por muy poco dinero mensual contratar un servidor con ciertas capacidades, ¿verdad? Que el costo, si lo adquieres físicamente, sería súper elevado. Entonces, traslada ese mismo concepto a tú crear productos. Ya tú tienes una solución que funciona, que fue probada por un cliente, haz el intento de convertir eso en un software como servicio. No vas a generar de un solo tirón cientos de miles de dólares, pero sí vas a tener ingresos constantes que cuando eres freelancer se convierte en algo muy crítico, porque hay tiempos buenos y tiempos que no necesariamente son muy buenos. Definir una estrategia de precios. A nosotros nos cuesta muchísimo hablar de precios, de que no, dame lo que tú quieras, yo no sé, y nos volvemos locos con eso. Hay que identificar nuestro costo por hora. ¿Cuál es el costo de Elena por cada hora de trabajo? Y a eso debemos de tener muy claro que se tiene que sumar, ¿verdad? Todos los costos indirectos y directos relacionados a ese proyecto. Si usted trabaja desde su casa, sabe que tiene que pagar electricidad, posiblemente pague renta, servicios telefónicos. ¿Qué me está faltando? Y de ese modo, a cada proyecto tú tienes que asignarle una partida, igual si te vas a transportar, combustible, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que al mediano y largo plazo esos proyectos que estás desarrollando sean realmente rentables, porque el dinero lo puedes ver mucho inicialmente, pero cuando vienen las épocas de las vacas flacas, puede que esos ahorros se disminuyan drásticamente y luego tengamos problemas en ese sentido. Hay que prever. Formalizar las relaciones de negocio. Hagan contratos, señores. Definan alcances. Definan métodos de pago. Definan condiciones. Porque muchas veces, y esto va más cuando trabajamos como freelancer ya en nuestros países, no necesariamente en una plataforma digital. Si no tomamos eso como costumbre, es muy probable que terminemos regalando horas de trabajo, que terminemos frustrados y que terminemos con clientes descontentos. De la mano con el punto anterior está la necesidad de familiarizarnos con las leyes impositivas de cada país. A veces a nuestras manos llegan facturas de profesionales que incluyen un ITEVIS. Para los que no son de República Dominicana, el ITEVIS es el impuesto al consumo que se paga acá regularmente en nuestro país. Y me llegan facturas de personas físicas que no están supuestos a cobrar ese servicio, pero lo incluyen. ¿Por qué? Porque desconocen que no debería hacerse de ese modo, que en cambio se le va a retener un 10% del total de la factura, etcétera, etcétera. Entonces, eso trae conflicto, pero también muchas veces, cuando es el caso contrario, que nosotros como freelancers vamos a recibir el pago, he sabido de empresas que se aprovechan de esa falta de conocimiento y se quieren quedar con un 18% del ITEVIS y un 10% de la retención formal. Entonces, mucho ojo con eso. Eso también nos evita caer en conflictos con las empresas, ¿verdad?, que se encargan en cada país de cobrar esos impuestos. Además, es muy importante, si estás en el camino de convertirte en freelancer, cuidar tu imagen. Y no estoy hablando de la imagen física, ¿verdad? Porque yo sé que a todos nos gusta un t-shirt, unos tenis clásicos, etcétera, etcétera. Es nuestro modo, yo diría, muy común de vestir en el área de tecnología. Sin embargo, cuidar la imagen, a lo que me quiero referir en ese sentido, implica que estemos limpios, ¿verdad? Mantener la higiene, cuidar el habla, la forma en que tú te vas a referir a un cliente y, ¿por qué no?, el cumplimiento de los proyectos. Si algo te va a afectar de manera negativa, es tú empezar a quedar mal con los clientes que ya has logrado captar. Me devuelvo. Hay que entender que ser freelancer implica, como les dije ahorita, desarrollar habilidades para comunicar.
Es necesario que nosotros mejoremos, que estemos enterados de qué está ocurriendo en el mundo. Porque si voy a visitar a un cliente, es muy difícil que la relación se limite únicamente a temas técnicos en los que sí somos realmente buenos. De hecho, yo estoy sumamente convencida de que las compras de los proyectos que nosotros desarrollamos están muy ligados a la confianza que tiene el cliente en nosotros. Entonces, si tú como freelancer no tienes la capacidad, ¿verdad?, de entablar una conversación sobre cualquier tema de actualidad, sobre un tema pasado, sobre historia, sobre geografía, qué sé yo, cultura general, a leer un poco más y a dejar un poquito de lado los memes. La motivación es sumamente importante porque van a venir tiempos muy complicados, tiempos que nosotros decimos, caramba, pero que me salga algo bien, donde subimos el meme que dice, pero oye, suéltame, y cosas así como esas. Entonces, está en nosotros no ceder ante esos momentos negativos. La vida es así, es cíclica, hoy tú estás bien, mañana tienes una situación, quizás ya resolviste el problema de económico, de dinero, pero por otro lado viene un tema de salud, etcétera, etcétera, porque ese es el ciclo de la vida, no está hecho de color de rosa. La idea es que disfrutemos el trayecto de lo que estamos haciendo, de que seamos un poco precavidos en el gasto para prever esos momentos de incertidumbres y lamentablemente nosotros no podemos controlar, que se salen de nuestras manos. La parte del seguro médico, cuando somos freelancers, nosotros lamentablemente no gozamos de un seguro, entonces hay que pagarlo y les recomiendo que lo hagan, eso es de mucha importancia, no jugar con la salud. Y finalmente, si lo sientes así y lo quieres hacer, este es el momento de iniciar. Muchísimas gracias a todos.